Dime, ¿hasta cuándo vas a permitir que algo externo tenga el control de tu estado interior, de tu calma, de tu paz mental? Una mirada fría, un comentario brusco, una espera que se alarga, y tu corazón entra en guerra. Lo llamas, me hicieron perder la calma, pero en realidad fuiste tú quien entregó la llave. La calma no se rompe desde fuera, se abandona desde dentro. Hoy voy a mostrarte cómo el estoicismo te ayudará a poner tu mente bajo control. En este vídeo vas a descubrir cómo mantener la calma incluso en medio del incendio. No se trata de fingir que nada te afecta, sino de aprender a sostenerte a ti mismo cuando el mundo intenta empujarte al vacío. Hoy aprenderás qué hacer cuando alguien te busca el límite, cómo respirar cuando la tensión sube y cómo recuperar tu centro incluso después de haberlo perdido. La serenidad no es suerte, ni es un regalo. Es una decisión que se entrena, se fortalece y se protege como un tesoro interno. Amigo, hoy reprogramas tu mente para que la calma nunca la abandone. Si estás en medio del tráfico, si estás en el trabajo o si me escuchas mientras meditas, quédate hasta el final, porque lo que aquí te traigo te cambia desde dentro para que tu realidad por fin cambie también afuera. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en este tipo de vídeos, suscríbete para que sigan apareciendo en tu pantalla de inicio de YouTube cada día y sigamos avanzando juntos. Comenzamos. 1. Guarda tu energía para lo importante. ¿Sabes cuál es la forma más común de perder tu paz? Gastando tu energía en batallas que no importan, en discusiones que dentro de una hora ya habrás olvidado, en peleas que solo dejan un sabor amargo y ninguna lección. Y lo peor es que a veces ni te das cuenta. Estás ahí, en medio de una discusión absurda en medio del tráfico, gritando cosas que nadie escucha porque ya cerraron la ventanilla, o peleando por mensaje con alguien en redes sociales que no conoces y que nunca conocerás, o enzarzándote con el vecino porque dejó la basura mal puesta. Y mientras tanto, tu hijo te está esperando para jugar, tu pareja necesita que la escuches, tu proyecto importante sigue sin avanzar, porque cada minuto que regalas a lo trivial es un minuto que le robas a lo que de verdad merece tu atención. Los estoicos lo sabían bien. Cleantes, uno de los primeros líderes del estoicismo, trabajaba de noche acarreando agua para poder estudiar filosofía durante el día. Y cada madrugada, un borracho lo insultaba mientras cruzaba la plaza. Le gritaba, se burlaba, lo humillaba. Pero Cleantes nunca respondía. Miraba al frente y seguía caminando. Y cuando alguien le preguntó por qué no le contestaba, dijo algo que debería estar grabado en piedra. No interrumpas mi silencio porque vale más que tu gritería. Y esa es la clave. Él entendió algo que muchos tardan toda una vida en comprender, que regalar palabras a una pelea inútil es perderlas para lo que realmente importa, su mente, su calma, su propósito. Marco Aurelio también lo vivió. Emperador de Roma, rodeado de traidores, políticos corruptos y conspiradores. Imagina la cantidad de oportunidades que tuvo para entrar en peleas estériles. Pero él eligió otra cosa. Lo dejó escrito con una claridad brutal. Evita las disputas fútiles, porque desvían el alma de su camino, y esto que estás escuchando ahora mientras trabajas o das un paseo es el recordatorio que necesitas. Cada minuto que gastas en lo que no importa es un minuto que pierdes de lo que sí importa. Piénsalo, ¿cuántos minutos has malgastado en peleas que no llevaban a nada? ¿Cuánta energía has tirado discutiendo por tonterías que al día siguiente ni recordabas? Marco Aurelio lo tenía claro. Cada minuto en una pelea inútil es un minuto menos para tu verdadera misión. Y no se quedaba en palabras. Cuando los políticos lo atacaban, no respondía con insultos. Cuando murmuraban a sus espaldas, no se molestaba en aclarar nada. Respondía con hechos, con acciones, con silencio digno, porque sabía que cada vez que elegía entrar en ese ruido, se alejaba de su centro. Entonces, ¿qué haces cuando alguien intenta arrastrarte a una discusión absurda? Cuando ese compañero de trabajo te provoca con comentarios pasivo-agresivos, cuando ese familiar te busca pelea en la cena de Navidad, cuando ese desconocido en el supermercado te echa la culpa de algo que no hiciste. Lo primero es detenerte y preguntarte con honestidad brutal, ¿qué gano aquí? No lo pienses de forma automática, de verdad detente y pregúntate, si entro en esta pelea, ¿qué voy a conseguir? Porque si la respuesta es nada más que calentar la sangre, entonces ya tienes tu respuesta. Guarda silencio. Ese silencio también comunica, y a menudo comunica mucho más que cualquier grito. Después, rompe el patrón. No te quedes ahí como un saco de boxeo esperando el siguiente golpe.
Cambia de escenario, levántate, muévete, aunque sea 2 metros. Mira por la ventana, bebe agua, respira. Ese movimiento físico, por pequeño que parezca, le dice a tu cerebro: esto no es una amenaza, no hay guerra aquí. Y cuando tu cuerpo entiende eso, tu mente empieza a soltarse también. Y algo que funciona mejor de lo que imaginas: la calma como arma. Esa mirada tranquila que no se quiebra aunque te griten. Miras a la persona, asientes despacio, incluso sonríes si puedes y te retiras sin una palabra. Esa serenidad inesperada desarma más conflictos que cualquier argumento brillante. Porque cuando el otro espera fuego y tú le das hielo, se queda sin combustible. No sabe qué hacer con tu calma. Los estoicos lo llamaban indiferencia activa. No es que no te importe, es que eliges no darle poder. Es que decides conscientemente que esa persona, ese momento, esa provocación, no merece ni un segundo de tu energía. Porque tu energía, amigo mío, es finita, no es un pozo sin fondo. Cada día tienes una cantidad limitada, y cómo la distribuyes define la calidad de tu vida. Si la gastas toda respondiendo a provocaciones, discutiendo en redes sociales, enganchándote con gente que ni siquiera respetas, ¿qué te queda para lo que realmente importa? Para tu familia, para tus proyectos, para tu paz. Amigo, grábate esta verdad: no todas las batallas merecen ser peleadas. De hecho, la mayoría no lo merecen. Entonces pregúntate ahora mismo: ¿en qué discusiones absurdas estás desperdiciando tu energía? ¿Qué peleas podrías soltar hoy mismo sin perder absolutamente nada? Porque créeme, cuando empiezas a guardar tu energía para lo importante, todo cambia. Dejas de sentirte agotado por tonterías, dejas de llegar a casa con el alma arrugada por conflictos que no te llevaron a ningún lado, y empiezas a tener espacio para pensar, para crear, para disfrutar de lo que tienes, para estar presente con quienes amas, porque, amigo mío, cada vez que eliges no entrar en el ruido, cada vez que decides guardar tu calma en vez de regalarla a cualquiera, te acercas más a dominar tu reacción y a no perderte en medio del caos. Y ahí, justo ahí, estás más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma con nada ni con nadie. 2. No te quedes con lo que no es tuyo. ¿Alguna vez te has sentado a pensar en todo lo que llevas encima de tus hombros, que ni siquiera te pertenece? No hablo de objetos, hablo de preocupaciones, de culpas, de responsabilidades que nunca fueron tuyas pero que cargas como si llevaran tu nombre escrito. La ansiedad de tu madre por su operación, el estrés de tu compañero de oficina porque no llega a fin de mes, la relación tóxica de tu prima que te cuenta cada pelea por WhatsApp, el resentimiento de tu padre hacia su jefe. ¿Te das cuenta? Estás llevando mochilas ajenas mientras la tuya se arrastra por el suelo sin que nadie la atienda. Y lo peor es que muchas veces ni te das cuenta. Crees que eso es empatía, que eso es ser buena persona. Pero, amigo mío, hay una diferencia enorme entre acompañar y perderte en el camino del otro. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años, y lo dijeron sin rodeos. Epicteto lo planteaba así: divide el mundo en 2 categorías, lo que depende de ti y lo que no. Tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, eso es tuyo. Pero las elecciones de otros, sus reacciones, sus problemas, eso no lo es. Y gastar tu energía intentando controlar lo incontrolable es la receta perfecta para el sufrimiento. Marco Aurelio, con todo el peso del Imperio Romano sobre sus hombros, se recordaba cada mañana algo fundamental: su paz interior solo dependía de él. Nadie podía robársela si él no abría la puerta, ni siquiera los traidores que conspiraban a sus espaldas, ni los generales que lo desafiaban, ni las plagas que asolaban Roma, porque él sabía que su tranquilidad no estaba en lo que pasaba afuera, sino en cómo elegía responder desde dentro. Y Séneca lo expresaba con una imagen demoledora: intentar cargar con lo que no te corresponde es como llenar un cesto sin fondo. Puedes seguir echando agua toda la vida, pero nunca lo llenarás. Solo te agotarás en el intento. Ahora, piensa en esto. Tienes un compañero de trabajo que te llama cada semana para quejarse de su pareja. Lleva años en esa relación, años diciendo que se va a ir, años llorando en tu hombro. Y tú, claro, la escuchas. Le das consejos. Incluso lo has invitado a quedarse en tu casa hasta que se aclare. Pero nunca se aclara, porque cada vez que está a punto de tomar una decisión, vuelve con ella. Y tú te quedas ahí, con el estómago revuelto, dándole vueltas a su situación, como si fueras tú quien tuviera que resolverla. Pierdes horas de sueño imaginando cómo podrías salir de ahí. Te saltas planes porque tu amigo necesita hablar. Incluso sientes culpa cuando te diviertes, porque él está sufriendo. Y un día te das cuenta: él sigue igual,
Es su modo de vida estándar, pero tú estás destrozado. Es como si alguien te lanzara una caja llena de piedras y tú, en vez de decir «esto no es mío», la abrieras y te pusieras las piedras en los bolsillos. Y luego te preguntas por qué caminas tan lento, por qué todo te pesa tanto. Pues porque estás cargando peso ajeno, amigo mío, y nadie te lo pidió. Fuiste tú quien decidió que eras responsable de cargar con eso. El papel de salvador es seductor, te hace sentir importante, necesario, incluso noble, pero es una trampa, porque al final nadie mejora, y tú terminas agotado, frustrado, preguntándote por qué te esfuerzas tanto si nada cambia, y muchas veces ni siquiera te lo agradecen. Esto que estás oyendo ahora, aunque lo escuches de fondo mientras te mueves por tu día, es el recordatorio que necesitas. No eres el dueño de los problemas de otros, y pretender serlo es arrogancia disfrazada de bondad. Entonces, ¿qué haces cuando alguien viene a descargarte sus dramas? Primero, escucha sin convertirte en bombero. No tienes que apagar cada incendio. A veces la gente solo necesita que alguien esté ahí, no que resuelva todo. Y cuando dejas de dar soluciones automáticas, les das espacio para que encuentren las suyas. Les devuelves el poder que te estaban entregando sin darse cuenta. Segundo, marca límites claros. No es crueldad, es cordura. Si tu hermana te llama a medianoche para lo mismo de siempre, puedes decirle con cariño: «Te quiero, pero no puedo seguir dándole vueltas a esto contigo. Ya sabes lo que opino. Ahora la decisión es tuya». Y cortas, sin culpa. Porque tu paz no es negociable. Tercero, ofrece recursos, no tu vida entera. Si alguien necesita ayuda profesional, dale el contacto del terapeuta, pero no te conviertas en su terapeuta. Si necesita dinero, puedes darle información sobre dónde conseguirlo. Pero no te endeudes tú por problemas que no creaste. Y cuarto, pregúntate siempre: ¿esto lo hago desde el amor o desde la culpa? Porque si lo haces por culpa, por miedo a ser el malo, por no saber decir que no, entonces no estás ayudando. Estás alimentando una dinámica tóxica que tarde o temprano te va a devorar. Los estoicos lo tenían claro. Tu primera responsabilidad es contigo mismo, no desde el egoísmo, sino desde la coherencia, porque si tú te desmoronas por sostener a todos los demás, ¿quién queda en pie? Nadie, solo escombros. Marco Aurelio lo escribió sin adornos: que no te arrastren las apariencias, mantente firme en tu propio centro. Y eso significa no dejarte llevar por la urgencia dramática de otros. No permitir que sus crisis se conviertan en tu nueva normalidad. Y aunque esto lo escuches mientras haces 1000 cosas más, en algún lugar de tu mente se está abriendo una puerta. La puerta que te recuerda que está bien soltar, que no eres responsable de salvar a nadie, que tu calma importa tanto como la de ellos, porque, amigo mío, si no aprendes a devolver lo que no es tuyo, acabarás perdiéndote en el laberinto de vidas ajenas. Tu energía se vaciará, tu paciencia se agotará, y tu paz, esa paz que tanto te cuesta construir, se evaporará sin que te des cuenta. Pero cuando por fin sueltes esas cargas que nunca fueron tuyas, cuando aprendas a decir «esto no me toca» sin sentirte culpable, descubrirás algo transformador. Que tu calma vuelve a ser tuya, que nadie más tiene el control, que puedes respirar sin cargar el drama del mundo entero sobre tus hombros. Y ahí, justo ahí, estarás más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. 3. Aprende a frenar a tiempo. Imagina que estás en la sala de espera del médico un jueves por la tarde. Llevas más de 1 hora esperando y tu turno debería haber sido hace 40 minutos. Tu hijo te llama preguntando si llegarás a tiempo a recogerlo del colegio. Te prometes que sí, pero en el fondo no estás seguro. De pronto una mujer irrumpe por la puerta principal, habla fuerte con la recepcionista y sin hacer cola, pasa directamente al consultorio. Nadie dice nada. Tú miras alrededor buscando complicidad, pero todos están con la cabeza agachada en sus móviles. Al principio intentas justificarlo. Quizá es una emergencia, pero cuando a los 5 minutos sale riendo, con una receta en la mano y despidiéndose como si nada, algo se enciende dentro de ti. Sientes cómo el pecho se te aprieta, las manos empiezan a temblar ligeramente, la mandíbula se tensa, y esa voz, esa maldita voz interna empieza a gritar: «Levántate, dile algo, no te dejes pisotear». Es como si alguien hubiera encendido una mecha y ya no pudieras apagarla. El calor te sube por el cuello, las sienes empiezan a latir y sientes que, si no haces algo ya, vas a explotar. Tu respiración se acelera, los dedos tamborilean en el reposabrazos, y en tu cabeza ya estás ensayando el discurso perfecto, ese que la dejará sin palabras, ese que hará que todos en la sala te aplaudan por dentro. Pero justo antes de levantarte,
Antes de que las palabras salgan de tu boca como proyectiles, quiero que te detengas un segundo y te preguntes, ¿cómo? ¿Habría manejado esto Marco Aurelio? Imagínalo. Él, emperador de Roma, rodeado de traidores, aduladores y conspiradores que pasaban por encima de él cada día. ¿Crees que habría saltado cada vez que alguien le faltó al respeto? Number. Probablemente habría cerrado los ojos un instante, respirado despacio y se habría recordado a sí mismo, el mundo no gira según mis deseos, y enfadarme por ello solo me encadena. Porque Marco Aurelio entendía algo fundamental que tú y yo a veces olvidamos. En ese pequeño espacio entre lo que te pasa y cómo reaccionas, ahí vive toda tu libertad. Puedes elegir arder como pólvora o quedarte quieto como roca. Puedes permitir que esa mujer te robe la paz, o puedes recordar que tu calma no está en venta. Ah, amigo mío, ya sé lo que estás pensando. Claro, muy bonito en teoría, pero en el momento es imposible. Y te entiendo. Porque en ese instante, con la sangre hirviendo, parece que el control es una fantasía. Pero déjame contarte algo que cambió mi perspectiva. Lisa Feldman Barrett, neurocientífica reconocida mundialmente, descubrió algo fascinante. Demostró que cuando logras insertar una pausa de apenas 2 o 3 segundos antes de reaccionar, tu cerebro cambia por completo su química. La adrenalina que ya estaba preparándose para la batalla empieza a descender. Las áreas del cerebro encargadas del pensamiento racional vuelven a conectarse. Es como si ese respiro actuara como un interruptor de emergencia que detiene el tren antes de descarrilarse. No estamos hablando de reprimir lo que sientes. Estamos hablando de darte tiempo para elegir cómo responder. Porque reaccionar es instintivo, automático, animal. Pero responder es humano, consciente, poderoso. Es justo en ese espacio diminuto, en esos segundos de silencio interno, donde decides quién eres. Ahí es donde eliges si te conviertes en esclavo de tus impulsos o en dueño de tu destino. Entonces, ¿quieres intentarlo? Aquí va lo primero. Cuando sientas que estás a punto de estallar, cuenta hasta 5, pero no lo hagas mecánicamente. Hazlo con intención, con consciencia. 1. Gira la cabeza hacia otro lado, rompe el contacto visual. 2. Inhala profundo, llena los pulmones como si fuera el último aire del mundo. 3. Pregúntate en voz interna, ¿esto realmente me importará mañana? 4. Siente cómo los hombros empiezan a bajar, cómo el cuerpo empieza a entender que no hay amenaza real. Y 5. Ahora sí, decide con claridad si vale la pena abrir la boca o si es mejor guardar tu energía para algo que importe de verdad. Esa cuenta no es un truco de magia, es un salvavidas. Y funciona incluso cuando sientes que todo en ti grita que no te aguantes más, que digas lo que piensas, que explotes. Ahora el segundo paso, cambia tu postura física. Sí, suena simple, casi ridículo, pero es brutalmente efectivo. Afloja los hombros como si te quitaras un abrigo pesado. Deja caer las manos, ábrelas, apóyalas en algo sólido. Puede ser el borde de la mesa, el volante del coche, el respaldo de una silla. Esa pequeña acción envía un mensaje directo a tu sistema nervioso. Aquí no pasa nada. Podemos relajarnos. Y cuando tu cuerpo se calma, tu mente le sigue el ritmo. Es como si le dijeras a esa parte primitiva de tu cerebro, falsa alarma, no hay león. Y por último, repite esto en tu cabeza como un mantra. Este momento no me define. Dilo mientras miras por la ventana, mientras tomas un sorbo de agua, mientras respiras, porque cuando te lo repites, le estás quitando el poder a esa situación. Le estás diciendo al mundo, tú no decides cómo me siento. Yo sí. Ese gesto interno, invisible para los demás, es lo que separa a quienes reaccionan por instinto de quienes responden desde la calma. Aprender a frenar a tiempo no solo te ahorrará discusiones absurdas y arrepentimientos incómodos, te dará algo mucho más valioso, la sensación de que tú mandas en tu vida, de que nadie, absolutamente nadie, puede robarte tu paz si tú no le abres la puerta. Te convertirás en alguien que no se deja arrastrar por cualquier provocación barata. Porque, amigo mío, cada vez que eliges frenar a tiempo, estás construyendo un muro invisible alrededor de tu calma. Y cada vez que respiras antes de hablar, te acercas un paso más al secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. 4. Cambia la historia que te cuentas. ¿Te has dado cuenta de que 2 personas pueden vivir la misma situación y salir con recuerdos opuestos? Eso no es magia, es el guión interno que cada uno elige. Y Etty Hillesum lo entendió mejor que nadie. En los años 40, en Ámsterdam, una joven judía llamada Etty Hillesum esperaba su turno para ser trasladada a un campo de concentración. Estaba sentada en un banco de madera, con la espalda recta y las manos entrelazadas.
mientras el frío de la mañana le calaba hasta los huesos. A su alrededor, el murmullo de las botas sobre la piedra y los llantos de otros prisioneros llenaban el aire como un coro triste. Algunos maldecían en voz baja, otros no dejaban de preguntarse por qué les pasaba eso a ellos. Etty, en cambio, sacó un cuaderno pequeño de su abrigo y empezó a escribir. La gente la miraba, sorprendida. ¿Qué podía anotar en un momento así? Ella levantó un momento la vista, sonrió con una dulzura incomprensible para la situación y siguió escribiendo. En una de esas páginas dejó una frase que todavía hoy resuena. No pueden apoderarse de mi mente. Yo decido si aquí dentro hay paz o caos. Y ahí estaba la clave. Mientras todos a su alrededor se repetían una y otra vez la misma historia, somos víctimas, esto es injusto, no hay salida. Etty eligió una diferente. Cambió el guión que se contaba a sí misma. En vez de ver solo barro, decidió que dentro de ella todavía quedaba un jardín. En vez de preguntarse, ¿por qué yo?, se preguntó, ¿qué puedo hacer con lo que tengo hoy? En ese banco helado, entre gritos y lágrimas, Etty no dejó que el miedo escribiera su historia. Se la arrebató de las manos y escribió una que le devolviera la calma. Porque, amigo mío, la mente es como un director de cine con demasiadas películas malas en el cajón. Si no eliges bien el guión, acabas actuando en un drama que no mereces. Y no hace falta estar en un campo de concentración para entenderlo. Te cuento una escena más cercana. Tu amiga sube a Instagram unas fotos de una cena a la que no te invitaron. Tú las ves y de golpe sientes un calor en el pecho, como si algo se te clavara. Piensas, claro, me dejaron fuera a propósito. Seguro no me soportan. Y empiezas a repasar mentalmente cada conversación, cada gesto, buscando señales de que te excluyeron a propósito. Esa noche, mientras ellas ríen en la foto, tú das vueltas en la cama, imaginando diálogos que nunca existieron. Pero ¿y si era solo una cena de trabajo? ¿O algo improvisado? Mientras tú alimentas un resentimiento en silencio, apretando la mandíbula y perdiendo el sueño, ellas están riendo sin haber pensado nunca en ti en esos términos. Y ahí lo tienes. Perdiste la calma por una película que tú solo decidiste proyectar. Y justo aquí es donde tienes que aprender de lo que Séneca decía. Él lo explicaba sin rodeos. El sufrimiento nace más de las opiniones que formamos que de las situaciones que vivimos. Porque lo que te hace perder la calma no es la foto, ni la cena, ni tus amigas. Es la historia que tu cabeza empezó a escribir en cuanto viste la pantalla. No eres lo que te hicieron. Eres la versión de la historia que decides creer. Y esa historia la eliges tú cada vez. Por eso, si quieres recuperar tu paz, tendrás que aprender a cambiar el guión que te cuentas por dentro, antes de que ese drama inventado acabe devorándote. Así que, ¿cómo puedes dejar de ser el guionista de un drama que ni siquiera quieres ver? Haz esto. Cuando notes que tu cabeza empieza a inventar un desastre, escribe en una hoja la historia que te estás contando y léela en voz alta. Verás que suena más absurda de lo que creías. Después reformula esa historia como si se la contaras a un amigo de verdad, de esos que te ayudan a ver las cosas como son, no como las inventas. Pregúntate, ¿qué me diría él si le dijera esto? Y por último, practica decirte en voz baja, eso no lo sé todavía. Porque dejar espacio a la duda también es una forma de calma. Puedes incluso hacerlo divertido. La próxima vez que pienses que todo el mundo está en tu contra porque no te contestan un mensaje, escríbelo en una nota y ponle título como si fuera una película. El complot contra mí, parte segundo. Luego léelo en voz alta. Vas a reírte solo de lo ridículo que suena cuando lo sacas de tu cabeza. Porque cada vez que eliges una versión más serena de los hechos, te entrenas para ver el mundo como es, no como tu miedo lo pinta. Y en ese momento, empiezas a blindar tu mente para que nada ni nadie vuelva a escribir tu historia por ti. Así que, amigo mío, cada vez que cambias la historia que te cuentas, te conviertes en autor de tu paz y das un paso más hacia el secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. 5. No esperes nada de nadie. Hay algo que te está robando la paz y ni siquiera lo ves. No es lo que la gente hace, es lo que tú esperabas que hicieran. Esa brecha invisible entre lo que imaginaste y lo que ocurrió es donde se pierde tu calma, una y otra vez. Porque esperar que los demás reaccionen con tu misma intensidad, con tu mismo compromiso, con tu misma forma de ver el mundo, es una forma silenciosa de sufrir. Es como plantar expectativas en terreno ajeno y luego sorprenderte de que no florezcan, y lo haces todo el tiempo sin darte cuenta. Te esfuerzas en organizar algo especial para alguien, dedicas tiempo, atención, cuidado,
Y cuando esa persona responde con indiferencia, cuando ni siquiera nota lo que hiciste, algo dentro de ti se rompe, no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por ese guión que tú escribiste en tu cabeza y que ellos nunca llegaron a leer. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Cato el Joven, símbolo de integridad y disciplina, defendió Roma y sus principios incluso cuando todos a su alrededor se habían rendido a la corrupción. Pero lo más interesante no es que fuera íntegro, sino que no esperaba que los demás lo fueran. Actuaba por convicción, no por reconocimiento. No perdía su energía esperando gratitud, si la quedaba para sí mismo, porque sabía que su virtud no dependía de los aplausos ajenos. Marco Aurelio lo escribió sin adornos. Espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y esa frase debería estar tatuada en la mente de cualquiera que se frustre constantemente con los demás, porque cada quien da lo que puede desde su propio nivel de claridad, miedo o confusión. Esperar más es como gritarle al mar que deje de moverse. Ahora escucha esto porque es clave. La psicoterapeuta Terry Cole lo explica con una metáfora demoledora. Dice que cuando tienes expectativas de los demás es como si estuvieras dirigiendo una película en tu cabeza. Tú escribes el guión, eliges a los actores, decoras el escenario, ensayas cada frase en tu mente, pero nunca les diste el guión a ellos. Así que los demás salen a escena, improvisan, dicen lo que les da la gana, actúan según su propia versión, y tú te indignas porque no siguieron tu libreto. ¿Pero cómo iban a seguirlo? ¿Acaso firmaron contrato? ¿Acaso hicieron casting? Ahí está el problema. Tus expectativas no son acuerdos. Aunque las repitas 1000 veces en tu cabeza, nadie las escuchó. Es como escribir una carta, meterla en un sobre y nunca enviarla. Y luego enfadarte porque nadie la leyó. Absurdo, ¿verdad? Pues así vivimos muchos. Entonces, ¿qué haces cuando la gente no responde como esperabas? Cuando ese amigo al que siempre apoyas nunca está cuando lo necesitas. Cuando tu pareja no valora el esfuerzo que haces. Cuando tus hijos no reconocen los sacrificios que has hecho por ellos. Lo primero es preguntarte con honestidad brutal. ¿Comuniqué claramente lo que necesitaba o solo lo supuse? Porque la mayoría de las veces esperamos que los demás lean nuestra mente, y cuando no lo hacen nos sentimos traicionados. Pero nadie puede darte lo que no sabe que necesitas. Deja que esta idea haga eco. Si no lo dijiste, no es justo reclamarlo. Después cambia el enfoque. En lugar de esperar que los demás te reconozcan, reconócete tú. ¿Que no te dieron las gracias? Dátelas tú. Bien hecho. Hice lo que quería hacer porque era importante para mí, no porque esperara algo a cambio. Ese pequeño gesto de autovalidación es revolucionario, porque te devuelve el poder. Te recuerda que tu valor no depende de la aprobación externa. Y aquí viene lo más difícil. Acepta que cada persona tiene su propio nivel de consciencia, su propia capacidad de dar. No todo el mundo puede darte lo que tú das. No porque sean malos, simplemente porque no están donde tú estás. Y seguir esperando que cambien es como esperar que un árbol de manzanas te dé naranjas. No va a pasar. Los estoicos lo sabían, por eso insistían tanto en controlar solo lo que está en tus manos, tu esfuerzo, tu intención, tu actitud. Pero la respuesta del otro, su gratitud, su reciprocidad, eso no te pertenece, y aferrarte a ello solo te encadena a un sufrimiento innecesario. Marco Aurelio lo vivió en carne propia, emperador de Roma, rodeado de traidores y aduladores. ¿Crees que esperaba lealtad de todos? Number. Esperaba lo peor de muchos, pero seguía actuando con integridad, no porque ellos lo merecieran, sino porque él había decidido quién quería ser, independientemente de cómo actuaran los demás. Entonces, ¿qué haces con esas expectativas que te están carcomiendo? Suéltalas. No porque la gente no merezca tu esfuerzo, sino porque tu paz no puede depender de que los demás respondan a la altura. Haz lo que haces porque es coherente con quien eres, no porque esperes un retorno. Y cuando notes que la decepción empieza a aparecer, pregúntate, ¿esto es personal o simplemente humano? Porque la mayoría de las veces, cuando alguien no cumple tus expectativas, no es porque quiera herirte, es porque está limitado por su propia humanidad, por su cansancio, su egoísmo, su falta de consciencia. Eso no justifica todo, pero te ayuda a no tomártelo como un ataque personal. Te ayuda a entender que no eres tú el problema. Es que esperabas que el otro fuera una versión de ti, y no lo es. Nunca lo será. Así que deja de dirigir películas mentales donde todos actúan como tú quieres. Deja de asignar papeles que nadie pidió. Y empieza a vivir tu vida sin poner tu calma en manos de lo que otros hagan o dejen de hacer. Porque, amigo mío, cada vez que sueltas una expectativa injusta, recuperas un pedazo de tu paz.
Y cada vez que dejas de esperar que los demás te llenen, empiezas a llenarte tú mismo. Y ahí, justo ahí, estás más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma con nada ni con nadie. 6. Tu cuerpo obedece cuando tú decides mandar. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te sabotea en el peor momento posible? Que tu mente dice, tranquilo, todo bien, pero tus manos sudan, tu voz tiembla y tus piernas se vuelven de papel. Como si tu cerebro y tu cuerpo estuvieran en dos planetas distintos, sin comunicarse. Y lo más frustrante es que intentas calmarte, de verdad lo intentas, pero parece que cuanto más te lo ordenas, menos caso te hace. Es como si tu propio cuerpo se hubiera rebelado contra ti justo cuando más lo necesitas. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te ha explicado bien. Tu cuerpo no te traiciona, tu cuerpo te protege. El problema es que no sabe diferenciar entre un peligro real y uno imaginario. No distingue entre un león que te persigue y una reunión incómoda en la oficina. Para él todo es amenaza. Y reacciona en consecuencia. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, sabía mejor que nadie lo que era perder el control del cuerpo. Las cadenas, los golpes, el miedo constante. Pero aprendió algo crucial, que aunque no podía controlar lo que le hacían, sí podía controlar cómo su cuerpo respondía internamente. Y enseñaba que primero hay que dominar lo que los demás ven y después lo que solo tú ves. Porque cuando tu cuerpo deja de delatar el caos, tu mente empieza a creerle. El cuerpo, amigo, es como un sistema de alarma hipersensible. Detecta cualquier cosa que interprete como peligro y activa todos los protocolos. Corazón acelerado, respiración entrecortada, músculos tensos, sudor frío. Es su forma de decirte, prepárate para correr o pelear. El problema es que ese sistema se diseñó para tigres y batallas, no para presentaciones en PowerPoint ni para conversaciones difíciles con tu jefe. Entonces, ¿qué haces cuando tu cuerpo se dispara y tú necesitas mantener la calma? Lo primero es entender que no puedes apagarlo gritándole por dentro. No funciona decirte, cálmate, una y otra vez, porque eso solo crea más tensión. Es como intentar apagar un fuego soplándole con fuerza. Lo único que haces es avivar las llamas. Lo que sí funciona es hablarle en su idioma, y el idioma del cuerpo es físico, no mental. Por eso los estoicos insistían tanto en controlar la postura, la respiración, los gestos, porque sabían que cuando cambias lo de afuera, lo de adentro empieza a seguirte. Piensa en esa persona que te pone nervioso solo con su presencia. Ese jefe intimidante. Ese familiar que siempre te hace sentir pequeño. En cuanto lo ves, tu cuerpo se tensa, los hombros suben, la mandíbula se aprieta, las manos se cierran, y tu mente, al ver todas esas señales, concluye, peligro. Hay que defenderse. Pero si en ese momento bajas los hombros deliberadamente, si abres las manos, si sueltas la mandíbula, tu cerebro recibe otro mensaje. Espera, si estamos en peligro, ¿por qué el cuerpo está relajado? Y empieza a dudar. Y esa duda es suficiente para que la alarma baje de intensidad. Ahora escucha esto porque es brutal. Ginny Thrasher, con solo 19 años, estaba en los Juegos Olímpicos de Río con una medalla de oro en juego. Miles de ojos sobre ella, cámaras por todas partes, un silencio sepulcral. Su cuerpo hacía exactamente lo que haría el tuyo, temblaba, sudaba, le gritaba que huyera. Pero ella hizo algo diferente. Cerró los ojos un instante y empezó a respirar. Despacio, muy despacio. Y mientras lo hacía se repetía, aquí no hay león, aquí no hay león. Cada vez que inhalaba le recordaba a su cuerpo que no estaba en peligro. Cada vez que exhalaba, soltaba un poco de la tensión. No intentó eliminar el miedo, solo le puso una correa, lo guió. En vez de dejar que su cuerpo la arrastrara, ella decidió llevarlo de la mano, y cuando apretó el gatillo el disparo fue perfecto, medalla de oro. Y cuando le preguntaron cómo lo había logrado, dijo algo que debería enseñarse en las escuelas. No fue talento, fue aprender a calmar mi respiración cuando todo en mí quería huir. Eso es lo que tú también puedes hacer, amigo mío. Porque no se trata de ser un atleta olímpico ni un monje zen, se trata de entender que tu cuerpo responde a señales concretas, y si le das las señales correctas, obedece. Entonces, ¿cómo le hablas a tu cuerpo en su idioma? Empieza por la respiración, no cualquier respiración, una respiración consciente, lenta, profunda. Pon la mano sobre tu pecho y siente cómo sube y baja. Inhala contando hasta 4. Sostén 2 segundos. Exhala contando hasta 6. Repite. Verás cómo en menos de un minuto tu corazón empieza a calmarse. No es magia, es fisiología.
Después afloja lo que esté tenso. Los hombros casi siempre. La mandíbula, que muchas veces ni te das cuenta de que la tienes apretada. Las manos, que suelen cerrarse en puños involuntarios. Abre todo eso deliberadamente, suéltalo como quien deja caer una mochila pesada. Y si puedes, muévete. Un estiramiento sutil, un paseo de 2 minutos, incluso sacudir las manos como si te quitaras agua. Ese movimiento le dice a tu cerebro, estamos bien. Si hubiera peligro no estaríamos aquí moviéndonos con tranquilidad. Porque los estoicos lo sabían bien, el cuerpo sigue a quien lo guía con firmeza. Si tú te dejas arrastrar por él, te llevará al caos. Pero si decides mandar, si tomas las riendas con acciones concretas, él obedece. No de inmediato, pero obedece. Marco Aurelio lo vivió cada día, con el peso del imperio sobre sus hombros, con traiciones, guerras, enfermedades. Su cuerpo sentía el estrés igual que el tuyo, pero él aprendió a no dejarse dominar por las sensaciones. Aprendió que podía sentir el miedo y aún así actuar con calma, que podía tener el corazón acelerado y aún así tomar decisiones racionales. Así que, amigo mío, la próxima vez que sientas que tu cuerpo se te escapa, recuerda, no hay ningún león, solo hay un sistema de alarma anticuado que necesita que le recuerdes dónde está. Y cuando logres calmarlo, cuando sientas que recuperas el control, sabrás que has dado un paso más hacia ese secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. 7. Sal de donde no puedes crecer. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te encoge? Que por más que lo intentes, por más que sonrías o trabajes duro, algo en ese ambiente te apaga por dentro. Imagínalo. Cada mañana entras a esa oficina donde el aire ya está frío antes de que llegues, las persianas medio cerradas, el olor a café rancio, teclados sonando como grillos en la noche. Nadie te saluda. Nadie levanta la vista cuando entras. Si por fin te atreves a dar una idea en la reunión, los demás se miran entre ellos como si hubieras dicho una locura. Al principio te dices, no pasa nada, es trabajo, puedo aguantar. Pero cada día se hace más pesado. Un día llegas 5 minutos tarde. Otro día ya ni desayunas, y al tercero tienes un nudo en el estómago antes de abrir la puerta. Y en el fondo lo sabes, ese no es tu lugar. Porque, amigo mío, quedarse donde uno no puede florecer es como intentar plantar un limonero en el desierto. Puedes regarlo, ponerle amor, hablarle bonito, pero si la tierra no sirve nunca crecerá. Y no es culpa del árbol, ni tuya, es que no hay agua ahí. Y si hubo un estoico que lo sabía bien, era Musonio Rufo, el maestro de Epicteto. Este hombre fue desterrado a una isla rocosa y solitaria solo por atreverse a decir la verdad al emperador. Muchos habrían caído en la desesperación, pero él no. Musonio tomó las piedras de aquella isla, cultivó un huerto con sus propias manos y empezó a enseñar filosofía a los pescadores. Les hablaba de la virtud mientras les ayudaba a arreglar las redes. Y cuando, años después, le permitieron volver a Roma, dijo algo que todavía resuena. El alma no florece donde la tierra es estéril. Ahí está la clave. No es una cuestión de orgullo ni de debilidad. Es que, como decía Epicteto, si algo debilita tu alma, aléjate. No porque seas cobarde, sino porque nadie más cuidará tu centro si no lo haces tú. Quedarte en un lugar donde tu paz se muere cada día no es valentía, es olvido de ti mismo. Y sí, ya sé lo que estarás pensando. Que no siempre es tan fácil, que hay facturas, responsabilidades, compromisos, pero no siempre hace falta largarse de inmediato. A veces basta con poner límites, con recuperar un poco de espacio para respirar. Con mirar alrededor y decirte, yo no vine al mundo a encogerme. Así que vamos a hacerlo más concreto. Para comenzar, identifica al menos un ambiente que no te haga crecer. ¿Es ese grupo de amigos el que siempre te hace sentir más pequeño? ¿Es esa oficina donde entras y ya notas un nudo en el estómago? ¿O es tu propia casa con esa tensión que ni sabes explicar? No lo maquilles con excusas, solo di, aquí no soy yo. Después pregúntate, ¿cómo te sientes los días que no estás ahí? ¿Lo has notado? ¿Que respiras mejor cuando no vas a esa oficina? ¿Que te ríes más cuando no quedas con esos amigos? ¿Que tu cuerpo se afloja cuando no estás en casa? Esa sensación, amigo mío, no miente. Esa es tu brújula, apuntando hacia lo que de verdad necesitas. Ahora, haz la prueba. Un día sal antes del trabajo y vete a caminar sin mirar el móvil. Otro día di que no a una quedada con ellos y quédate en casa a hacer algo solo para ti. Pon música, cocina algo, date una ducha larga. ¿Te sientes más ligero? Ahí tienes tu respuesta, después toma la decisión. ¿Es hora de irte o basta con marcar un límite? Si decides irte, hazlo sin pedir permiso.
Si decides quedarte, deja claro hasta dónde llegan los demás. ¿Te critican? Corta la conversación. ¿Te culpan? Devuelve la responsabilidad. Nadie lo hará por ti. Y por último, crea tu refugio. ¿Cuál es ese lugar que te devuelve la calma? Ese parque donde nadie te molesta, esa cafetería donde sonríes al camarero, tu cuarto ordenado a tu manera. Ve ahí, quédate ahí, llénate de eso. Porque al final, amigo mío, el secreto para no volver a perder la calma con nada ni con nadie también consiste en reconocer cuando un lugar ya no te da espacio para crecer y tener el valor de salir antes de que tu alma se marchite. 8. Vuelve a lo esencial. ¿Sabes cuál es una de las formas más sutiles de perder tu paz? No es el estrés ni el caos, es la acumulación, esa montaña de cosas pequeñas, aparentemente insignificantes que vas aceptando sin darte cuenta hasta que un día te despiertas agotado sin haber hecho nada importante. Dime una cosa, ¿cuántas veces has llegado al final del día con la sensación de que no paraste ni un segundo, pero tampoco hiciste nada para ti? ¿Cuántas veces has estado ocupado todo el tiempo sin estar realmente presente en lo que importa? Porque hay una diferencia brutal entre estar ocupado y estar enfocado, entre llenar tu día de actividad y llenar tu día de propósito. Y la mayoría vive en el primero sin darse cuenta de que están sacrificando el segundo. Tu día se convierte en una lista interminable de favores, peticiones, urgencias ajenas. El vecino que necesita ayuda con algo, el compañero que te pide un segundo de tu tiempo, el familiar que siempre tiene una emergencia, y tú dices que sí, una y otra vez. Porque decir que no se siente egoísta, porque te han enseñado que ser buena persona significa estar disponible para todos. Pero nadie te enseñó que estar disponible para todos significa no estar disponible para ti, que llenar tu vida de lo urgente de otros es vaciarla de lo esencial para ti. Los estoicos lo sabían. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, decidió en sus últimos años retirarse al campo, vivía con lo mínimo, cultivaba su propia comida, enseñaba al aire libre. Y cuando alguien le preguntaba por qué había elegido una vida tan simple, contestaba algo que debería tatuarse en la mente de cualquiera que se sienta abrumado. Lo esencial nunca pesa. Mientras otros acumulaban posesiones, compromisos, obligaciones, él dormía tranquilo sabiendo que su calma no dependía de nada superfluo. Había aprendido algo que la mayoría nunca aprende, que la paz no se encuentra añadiendo más, sino quitando todo lo que sobra. Séneca también lo dejó claro. La felicidad está en enfocarse en lo que importa. Porque si no eliges tú tus prioridades, el mundo te las impondrá. Y el mundo, amigo mío, no tiene ninguna intención de que seas feliz. El mundo solo quiere que sigas produciendo, sigas respondiendo, sigas estando disponible. Greg McKeown, autor de Esencialismo, aprendió esto de la forma más dura. Pasó años diciendo que sí a todo, a cada petición, a cada favor, a cada compromiso, hasta que un día colapsó. Literalmente. Terminó en el hospital con agotamiento total, y ahí, en esa cama de hospital, entendió algo fundamental, que no hacer lo innecesario no es pereza, es supervivencia, es estrategia, es la única forma de proteger lo que realmente importa. Porque nadie va a defender tu paz por ti, nadie va a decir, oye, creo que ya has hecho suficiente hoy, descansa. Al contrario, la gente seguirá pidiendo, seguirá esperando, seguirá asumiendo que tienes tiempo infinito y energía ilimitada. Entonces, ¿qué haces cuando sientes que tu vida se ha convertido en una lista interminable de obligaciones ajenas? Lo primero es hacer una auditoría brutal de tu tiempo. Toma un papel y escribe todo lo que hiciste ayer. Todo. Desde que te levantaste hasta que te acostaste, y después marca solo 3 cosas que realmente valieron la pena. 3. Las que te hicieron sentir bien, las que te acercaron a quien quieres ser, las que te dieron paz. Vas a descubrir algo incómodo, que la mayoría de tu día se fue en cosas que no te importan. Después identifica los sí automáticos. Esos momentos en los que dices que sí sin pensar, porque es más fácil, porque no quieres quedar mal, porque te da miedo el conflicto, y decide conscientemente que el próximo vas a decir que no. Sin excusas elaboradas, sin inventar mentiras, un simple, no puedo. Y si insisten repites, de verdad no puedo. Al principio se sentirá raro, incómodo, como si estuvieras siendo egoísta, pero no lo eres, estás siendo consciente, estás eligiendo proteger tu energía en lugar de regalarla a cualquiera que la pida. Y algo crucial, regálate tiempo para nada, sí, para nada. 1 hora al día donde no haces absolutamente nada productivo, no respondes mensajes, no ayudas a nadie, no cumples con ninguna obligación, solo estás.
Lees, caminas, te sientas en silencio. Lo que sea, pero es tiempo tuyo, no negociable, porque el mundo te ha convencido de que cada minuto debe ser productivo, que siempre debes estar haciendo algo. Pero los estoicos sabían que el descanso no es pereza, es recarga. Es la forma en que tu mente y tu cuerpo se preparan para lo que realmente importa. Marco Aurelio, con todo el peso de un imperio, se obligaba a tener momentos de soledad, momentos donde nadie podía pedirle nada, donde podía pensar, reflexionar, volver a su centro, porque sabía que si no protegía ese tiempo, el imperio lo devoraría vivo. Y tú no tienes un imperio, pero tienes una vida, y esa vida está siendo devorada minuto a minuto por compromisos que nunca elegiste realmente asumir. Entonces pregúntate con honestidad brutal, ¿qué estás cargando que no es esencial? ¿Qué compromisos podrías soltar sin perder nada importante? ¿Qué síes podrías convertir en noes sin que el mundo se derrumbe? Porque te aseguro algo, el mundo no se va a derrumbar, va a seguir girando. La gente va a encontrar otras formas de resolver sus problemas. Y tú vas a recuperar algo que habías olvidado, tu tiempo, tu energía, tu paz. Los estoicos no acumulaban, simplificaban, no añadían más obligaciones, quitaban todo lo que no era esencial, porque entendían que la libertad no está en tener más opciones, sino en necesitar menos cosas. Y cada vez que eliges quedarte solo con lo esencial, cada vez que decides proteger tu tiempo como si fuera tu vida, le estás diciendo al mundo: aquí mando yo, mi paz no es negociable, mi tiempo no está a la venta. Y ahí, justo ahí, empiezas a recuperar algo que muchos han perdido hace tiempo, la sensación de ser dueño de tu propia vida. Y estás un paso más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. 9. Mira la carga ajena. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué está soportando esa persona que te grita? ¿Te has preguntado qué batalla invisible libra el que te empuja sin disculparse o te responde con malas formas? Y si, en vez de reaccionar al instante, pudieras ver por un momento la mochila de piedras que lleva colgada. Porque eso, amigo mío, cambia todo. La mayoría de las veces reaccionamos como si cada gesto grosero fuera un ataque personal, como si esa persona se hubiera levantado esa mañana pensando específicamente en cómo arruinarte el día. Pero la verdad es mucho más simple y mucho menos dramática. Casi nadie piensa en ti tanto como tú crees. La mayoría está demasiado ocupada lidiando con su propio infierno interno, y no lo digo para justificar la grosería, ni para que te conviertas en un felpudo emocional. Lo digo porque entender esto te da una ventaja brutal. Te permite no tomarte las cosas como algo personal. Te permite ver más allá del gesto y preguntarte qué hay detrás. Piensa en ese camarero que te sirve el café frío con mala cara. Tu primer impulso es molestarte, reclamar, incluso dejarlo sin propina. Pero si levantas la vista y notas que tiene los ojos rojos, que le tiemblan las manos, que parece que no ha dormido en días, algo cambia en ti. Quizá pasó la noche en el hospital con su padre, quizá acaba de recibir una noticia devastadora, quizá su mochila pesa el triple que la tuya y simplemente no le queda energía para sonreír. Eso no significa que el café frío esté bien, significa que tu reacción puede ser otra, más humana, más compasiva, más consciente. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Viktor Frankl, médico judío en un campo de concentración nazi, vivió el infierno en la tierra. Y aún así, cuando un guardia lo insultó mientras él tosía sangre y temblaba de frío, no respondió con odio. Escribió en su diario algo que debería grabarse en piedra. Quizá en este instante yo estoy menos preso que él. Porque vio algo que la mayoría no ve. Ese guardia estaba encadenado a su odio, atrapado en su crueldad, incapaz de salir. Mientras Frankl, a pesar de todo, seguía siendo dueño de su mente. Y siglos antes, Marco Aurelio, emperador de Roma, también lo practicaba. Él, que tenía el poder absoluto, que podía mandar ejecutar a quien quisiera, escribía en sus notas privadas una pregunta demoledora. Si yo hubiera vivido la misma vida que él, pensado las mismas cosas, sufrido los mismos dolores, ¿actuaría diferente? Esa pregunta no era para disculpar a los demás, era para recordarse a sí mismo que cada uno carga con una historia que tú no conoces, que detrás de cada gesto grosero hay una vida entera de dolor, miedo, confusión, y que reaccionar con rabia a cada ataque solo te arrastra al mismo pozo donde ya está el otro. Marco Aurelio sabía que su paz no podía depender de cómo actuaran los demás, que si perdía la calma cada vez que alguien lo traicionaba, lo criticaba o lo atacaba, pasaría la vida entregando su serenidad a extraños, y él se negó a eso. Mantuvo su centro incluso cuando el imperio a su alrededor era un caos.
Y si él, con todo el peso de un imperio y el odio de sus enemigos, podía preguntarse qué llevaba el otro a cuestas antes de reaccionar, ¿qué excusa tienes tú para no intentarlo? Entonces, ¿qué haces cuando alguien te trata mal sin razón aparente? Cuando ese compañero de trabajo te contesta de mala manera, cuando ese conductor te grita desde su coche, cuando ese familiar te lanza un comentario hiriente. Lo primero es hacer un pequeño ejercicio mental. Imagina que esa persona está arrastrando una maleta vieja con las ruedas rotas. Una maleta llena de problemas que no puedes ver. Y tú tienes dos opciones: quedarte a mirar cómo la arrastra o meterte dentro de la maleta con él. Pregúntate con honestidad: ¿de verdad quiero subirme a su drama? Porque cuando respondes con la misma intensidad, cuando te enganchas, lo único que haces es añadir tu propio peso a esa maleta. Y ahora los dos están arrastrando la misma mierda. Después, devuélvete el control con una frase simple: esto no es mío, no es conmigo. Dilo mentalmente, incluso puedes acompañarlo de un gesto físico. Gira el cuello, frótate las manos como quien se quita el polvo. Es una forma de recordarle a tu cuerpo que la carga no te pertenece, que puedes observar el dolor ajeno sin cargarlo en tu espalda, y si quieres ir un paso más allá, atrévete a romper la tensión con algo inesperado. Una sonrisa, un gesto ligero, un comentario que desarme en vez de escalar. Si el camarero te sirve mal, puedes decir con humor: difícil mañana, ¿eh? Y si alguien te empuja en el gimnasio, puedes mirarlo y soltar: hoy venimos todos con energía. Eso no es debilidad, es maestría. Porque cuando respondes con calma ante la hostilidad, cuando devuelves ligereza ante la pesadez, estás mostrando algo que muy pocos tienen: control real sobre ti mismo. Los estoicos lo llamaban simpatía racional. La capacidad de entender el sufrimiento ajeno sin dejarte arrastrar por él, de ver que el otro está luchando sin convertirte en su enemigo, de mantener tu centro incluso cuando alrededor todo se desmorona. Y no se trata de ser ingenuo ni de justificar todo. Hay límites, hay momentos en los que debes alejarte, hay personas cuya toxicidad es tan profunda que lo mejor es no tener nada que ver con ellas. Pero incluso en esos casos puedes elegir irte sin cargar con su veneno. Porque cada vez que decides no entrar en su huracán, cada vez que eliges ver el peso que él arrastra sin sumártelo, estás reclamando tu paz. Estás diciendo: tú puedes estar en guerra contigo mismo, pero yo no voy a entrar en tu batalla. Y eso, amigo mío, es poder real, el poder de quedarte firme aunque el otro se caiga a pedazos, el poder de mantener tu calma aunque todo alrededor sea caos, el poder de recordar que la mayoría de las veces cuando alguien te trata mal, no es porque seas tú el problema, es porque ellos están cargando más de lo que pueden soportar. Y cuando entiendes eso, cuando ves más allá del gesto y reconoces el peso invisible que todos llevamos, ya estás mucho más cerca de no perder la calma, con nada ni con nadie. 10. Aprende a soltar a tiempo. Cuentan que en Japón los monjes del templo de Eiheiji empezaban cada mañana con la misma tarea: barrer las hojas secas del jardín. No importaba si el viento soplaba fuerte y nuevas hojas caían mientras ellos seguían barriendo. Lo hacían en silencio, uno tras otro, hasta que no quedaba una hoja a la vista. Un día, uno de los monjes más jóvenes, agotado y frustrado, se detuvo a mitad de su tarea, dejó caer la escoba y preguntó al maestro: ¿para qué? Si mañana volverá a estar igual, si incluso ahora las hojas siguen cayendo, ¿para qué limpiar? El maestro, sin alterarse, le sonrió y le dijo: porque quien no sabe cuándo soltar la escoba, tampoco sabe cuándo soltar su pena. Hoy el jardín ya está limpio, mañana será otra cosa. Y ahí está la enseñanza que tantos olvidan, porque ese monje, igual que tú, creía que la calma llegaría cuando no cayera ni una hoja más, que solo podría descansar cuando todo estuviera perfecto y terminado para siempre. Pero, amigo mío, eso nunca pasa, siempre caerán más hojas. Pero bueno, aquí no hablamos de hojas ni de escobas, hablamos de ti, de todo eso que sigues barriendo, cargando, sujetando, aunque ya no sirva para nada. ¿Te das cuenta? Sigues aferrado a lo que ya no te pertenece. Cada noche abres Instagram como si fuera un altar al pasado. Deslizas el dedo por las fotos de tu ex una y otra vez, buscándole señales, respuestas, algo que te devuelva la paz. Te preguntas por qué te bloqueó, con quién está, qué hizo después. Y lo haces con el corazón encogido, los ojos ardiendo y la cabeza dando vueltas hasta las 3 de la mañana. Lo que no ves es que ese hábito tan pequeño y silencioso te roba el sueño y la energía para conocer a alguien nuevo, para mirarte al espejo con dignidad.
Sostener lo que ya no te sirve es como tener un coche viejo que no arranca, y aún así lavarlo cada domingo, convencido de que, mágicamente, un día sonará el motor. Mientras tanto, los años pasan y sigues atado a lo que ya no te lleva a ningún sitio. Y mira, Séneca no tenía coche, pero entendía bien la importancia de soltar. Por eso decía sin rodeos, gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Y tenía razón. Tú no sufres por lo que pasó, sino por no aceptar que ya pasó. Por no aceptar que el otro eligió irse, que ese capítulo terminó, que las hojas volverán a caer mañana, aunque hoy las barras con toda tu fuerza. Eso es lo que te mantiene encadenado. No lo que fue, sino tu empeño en retenerlo. Pero amigo mío, ya es hora de que aprendas a soltar para recuperar lo único que importa, tu paz. Te voy a proponer un reto, pero de los buenos. Hoy mismo identifica esa cuerda que sigues apretando aunque ya te corte las manos. No te hagas el distraído, ¿sabes cuál es? Puede ser ese rencor que llevas años guardando contra tu padre, o esa pelea absurda con tu hermano que nadie quiso cerrar, o esa relación que ni termina ni empieza, pero igual te tiene atado. Escríbelo en un papel con todas sus letras, como quien le pone nombre a un monstruo, y aquí no se trata de disfrazar nada ni de fingir que no duele. No, porque eso es como barrer la basura y esconderla bajo la alfombra. Tarde o temprano huele y te hace tropezar, así que háblate claro. Dilo en voz alta si hace falta. Sí, esto me dolió. Sí, todavía me cuesta, pero no me define. Y hoy empiezo a soltarlo. Luego acéptalo. Hay cosas que no puedes cambiar, y el tiempo, amigo mío, es tu aliado, no tu enemigo. Los estoicos lo sabían bien. Por eso Marco Aurelio decía que el tiempo pule incluso las piedras más duras. Dale espacio a tus emociones, pero no les des las llaves de tu casa. Y si hace falta, ponle un poco de humor. Cuando notes que vuelves a abrir el Instagram o que vuelves a escribirle a quien ya se fue, mírate al espejo y di: aquí estoy yo, regando mi cactus seco otra vez. Verás cómo hasta la tristeza se afloja un poco. Y recuerda esto, soltar no es un botón mágico, es un proceso. Sé paciente contigo mismo. Trátate como tratarías a un buen amigo que todavía no está listo. Cómprate flores aunque no te las merezcas. Date permiso para sentir sin culparte por tardar. Y si te ayuda, cuenta los días en los que lograste no mirar atrás y celébralos como pequeñas victorias. Este es un secreto que no le cuento a mucha gente, pero aquí te lo dejo. Cuanto antes sueltes la escoba, antes volverás a sentir que caminas más ligero. No porque las hojas dejen de caer, sino porque tú ya no peleas con ellas. 11. Todo pasa, incluso esto. Hay una verdad que todos conocemos pero pocos aceptamos: nada dura para siempre. Ni el dolor que hoy te parece insoportable, ni la alegría que crees eterna. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma, y resistirse a eso es la forma más rápida de perder tu paz. Pero aceptarlo, amigo mío, es liberador, porque significa que este momento, por duro que sea, no es permanente. Que este dolor que ahora te consume va a diluirse, que esta crisis que hoy te ahoga mañana será solo un recuerdo difuso, y también significa lo contrario, que esa felicidad que crees que durará para siempre, también pasará, que esa relación perfecta, ese trabajo ideal, esa época dorada, todo tiene fecha de caducidad, y suena triste, pero en realidad es lo que le da valor a cada momento, porque si supieras que algo dura eternamente, dejarías de apreciarlo. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio lo escribió con una claridad brutal. El tiempo es como un río que arrastra todo lo que sucede, nada permanece. Él, emperador de Roma, con todo el poder del mundo, entendió que ni siquiera su imperio era eterno, que las victorias se olvidarían, que las traiciones se diluirían, que todo, absolutamente todo, sería arrastrado por el tiempo. Y esa comprensión no lo hundió, al contrario, le dio una calma profunda. Porque si nada es permanente, entonces no tiene sentido aferrarse con desesperación ni hundirse en el drama. Solo tiene sentido estar presente, aceptar lo que es y confiar en que todo se moverá. Y Heracles, otro filósofo estoico, pasó años encerrado en una prisión oscura y fría, rodeado de gritos, desesperación, sufrimiento. Y cuando llegaba un nuevo prisionero temblando de miedo, él le sonreía y le decía: el tiempo no se detiene ni por el dolor ni por la alegría. Fluye igual, y con los días, esos hombres entendían que incluso las peores penas se diluyen, que el dolor más intenso con el tiempo pierde fuerza. Piensa en tu propia vida. ¿Te acuerdas de ese dolor que hace años creías que te iba a matar? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde quedaron esas noches sin dormir, esas lágrimas que parecían infinitas? Se fueron, se diluyeron, porque el tiempo no espera, no pide permiso.
Solo avanza, y todo lo que toca lo transforma, y lo mismo pasará con lo que estás viviendo ahora. Esa ruptura que hoy te destroza, esa deuda que te quita el sueño, esa pérdida que parece insuperable. Todo eso con el tiempo cambiará de forma. No desaparecerá necesariamente, pero dejará de tener el mismo peso. Dejará de ocupar cada rincón de tu mente. Entonces, ¿por qué seguimos resistiéndonos al cambio? ¿Por qué nos aferramos a lo que se está yendo? ¿Por qué nos hundimos en el dolor como si fuera eterno? Porque nos olvidamos de que somos parte del río, no la orilla. El río sigue fluyendo y nosotros también, y cuando intentamos quedarnos quietos, cuando nos aferramos a una piedra en medio de la corriente, lo único que conseguimos es agotarnos. Los estoicos practicaban algo que llamaban memento mori. Recuerda que vas a morir, no para deprimirse, sino para recordar que el tiempo es limitado, que todo, incluyendo tu vida, es temporal, y esa conciencia no te paraliza, te libera. Porque si todo es temporal, entonces no tiene sentido gastar tu energía sufriendo por lo que no puedes cambiar. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Se recordaba a sí mismo que incluso él, con todo su poder, moriría. Que su nombre se olvidaría, que su imperio caería. Y esa meditación no lo volvía pesimista, lo volvía consciente, presente, agradecido por lo que tenía mientras lo tenía. Entonces, ¿cómo aplicas esto cuando estás en medio del caos? Cuando sientes que el dolor no va a pasar nunca, cuando parece que esta crisis es definitiva, lo primero es recordarte a ti mismo, con palabras simples: esto también pasará. No lo digas como un mantra vacío, dilo con consciencia, dilo mirando atrás, viendo todas las veces que ya pasó, todas esas crisis que creías definitivas y que hoy ni recuerdas. Ese es tu recordatorio de que el río sigue fluyendo. Después, marca una fecha futura en tu calendario. 1 mes, 6 meses, 1 año y escribe: desde aquí esto ya no pesará igual, no porque el problema habrá desaparecido necesariamente, sino porque tú habrás cambiado, porque el tiempo te habrá dado perspectiva, y lo que hoy te consume desde ahí será solo una experiencia más, y algo que funciona poderosamente. Observa el cambio en lo pequeño, mira cómo las nubes se mueven, cómo la luz cambia a lo largo del día, cómo tu propio cuerpo no es el mismo que hace años. Todo está en constante transformación y tú también, tu dolor también, tu situación también. Los estoicos no negaban el sufrimiento, no pretendían que el dolor no existiera, pero entendían que aferrarse a él, resistirse al cambio solo lo prolongaba, y que aceptar la impermanencia era la forma más rápida de recuperar la paz. Porque cuando aceptas que nada es eterno, dejas de luchar contra lo inevitable, dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿qué hago con esto mientras dura? Y esa es una pregunta mucho más poderosa. Amigo mío, hay un secreto que pocos aceptan, ni lo bueno ni lo malo se quedan para siempre. Y cuando lo entiendes de verdad, cuando lo integras en tu forma de ver el mundo, dejas de aferrarte con desesperación y dejas de hundirte en la tragedia. Simplemente fluyes, como el río, aceptando que todo cambia, incluyendo tú, y ahí, justo ahí, descubres que tu calma ya no depende de que las cosas permanezcan igual, porque sabes que nada permanece, y que está bien, que ese es el orden natural, y que tú puedes mantener tu centro incluso mientras todo alrededor se transforma. Y estás un paso más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. 12. Elige tus batallas antes de que te elijan a ti, sincérate. ¿Reaccionas con facilidad a lo que ocurre a tu alrededor? Como si cada comentario, cada crítica, cada mirada de reojo mereciera tu atención, como si estuvieras obligado a responder a cada provocación que se cruza en tu camino. Pero no lo estás, y los estoicos lo demostraron con su actitud. Hay una diferencia brutal entre estar alerta y estar en guerra permanente, entre defender lo que importa y pelear por cada tontería que alguien lanza al aire. Y la mayoría vive en el segundo modo sin darse cuenta, agotándose en batallas que nunca pidieron pelear. Catón el joven, uno de los estoicos más respetados de Roma, era conocido por algo peculiar: no respondía a todo. Había políticos que lo insultaban en el Senado, buscando provocarlo, esperando que explotara para desacreditarlo, pero él se quedaba quieto, callado, mirándolos con esa calma que desarma más que cualquier palabra. Y cuando alguien le preguntaba por qué no se defendía, respondía: no todas las palabras merecen respuesta, algunas solo merecen ser olvidadas. Porque Catón entendió algo que la mayoría ignora, que responder a todo es entregarle tu energía a quien menos lo merece, que cada vez que muerdes el anzuelo estás permitiendo que otro controle tu tiempo, tu atención, tu paz.
Marco Aurelio lo escribió con claridad demoledora. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Y parte de ese poder es decidir conscientemente a qué respondes y a qué simplemente dejas pasar. Porque no todo merece tu energía. No todo merece tu tiempo. Y definitivamente no todo merece tu paz. Entonces, ¿cómo eliges tus batallas antes de que te arrastren a todas? Lo primero es preguntarte antes de reaccionar. ¿Esto importará mañana? No dentro de una semana, no dentro de un mes. Mañana, porque si la respuesta es no, entonces ya sabes que no vale la pena. Ese comentario hiriente en redes sociales, esa indirecta de tu cuñado en la cena familiar, ese gesto grosero del desconocido en el tráfico, nada de eso importará mañana. Entonces, ¿por qué dejar que te quite la paz hoy? Después, reconoce cuando alguien está buscando provocarte deliberadamente. Porque hay gente que no quiere resolver nada, solo quiere arrastrarte a su nivel de caos, y cuando detectas eso, tu mejor respuesta no es entrar al ring, es no aparecer al combate, simplemente no presentarte, y algo que los estoicos practicaban constantemente, la pausa estratégica. No respondas de inmediato, ni siquiera internamente, deja que pase un momento, respira, y pregúntate, si respondo a esto, ¿me acerco a quien quiero ser o me alejo? Porque cada vez que reaccionas impulsivamente, estás dejando que otro escriba tu historia. Los estoicos no eran pasivos, no se dejaban pisotear, pero elegían con precisión quirúrgica cuándo actuar y cuándo simplemente dejar que las cosas pasaran. Porque entendían que la verdadera fortaleza no está en pelear todas las batallas, sino en saber cuáles valen la pena. Y cuando aprendes a elegir tus batallas, algo cambia radicalmente. Dejas de sentirte agotado todo el tiempo. Dejas de vivir en modo defensa y empiezas a moverte por la vida con una calma que desconcierta a quienes esperaban verte explotar. Porque, amigo mío, cada vez que eliges no entrar en una batalla innecesaria, estás protegiendo algo mucho más valioso que tu orgullo. Estás protegiendo tu paz y estás un paso más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. Porque no todo merece tu energía, no todo merece tu tiempo, y definitivamente, no todo merece tu paz. Entonces, ¿cómo eliges tus batallas antes de que te arrastren a todas? Lo primero es preguntarte antes de reaccionar. ¿Esto importará mañana? No dentro de una semana, no dentro de un mes. Mañana. Porque si la respuesta es no, entonces ya sabes que no vale la pena. Ese comentario hiriente en redes sociales, esa indirecta de tu cuñado en la cena familiar, ese gesto grosero del desconocido en el tráfico. Nada de eso importará mañana. Entonces, ¿por qué dejar que te quite la paz hoy? Después reconoce cuando alguien está buscando provocarte deliberadamente. Porque hay gente que no quiere resolver nada, solo quiere arrastrarte a su nivel de caos. Y cuando detectas eso, tu mejor respuesta no es entrar al ring, es no aparecer al combate, simplemente no presentarte. Y algo que los estoicos practicaban constantemente, la pausa estratégica. No respondas de inmediato, ni siquiera internamente. Deja que pase un momento, respira. Y pregúntate, si respondo a esto, ¿me acerco a quien quiero ser o me alejo? Porque cada vez que reaccionas impulsivamente, estás dejando que otro escriba tu historia. Los estoicos no eran pasivos, no se dejaban pisotear, pero elegían con precisión quirúrgica cuándo actuar y cuándo simplemente dejar que las cosas pasaran. Porque entendían que la verdadera fortaleza no está en pelear todas las batallas, sino en saber cuáles valen la pena. Y cuando aprendes a elegir tus batallas, algo cambia radicalmente. Dejas de sentirte agotado todo el tiempo. Dejas de vivir en modo defensa. Y empiezas a moverte por la vida con una calma que desconcierta a quienes esperaban verte explotar. Porque, amigo mío, cada vez que eliges no entrar en una batalla innecesaria, estás protegiendo algo mucho más valioso que tu orgullo. Estás protegiendo tu paz. Y estás un paso más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. 13. Acepta que no puedes evitar el dolor, pero sí el sufrimiento. Hay algo que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan entender. El dolor es inevitable. Llegarás tarde y perderás una oportunidad. Alguien te decepcionará, te enfermarás, perderás a personas que amas, fallarás en cosas que te importan. Eso no lo puedes evitar, es parte de ser humano. Pero el sufrimiento, amigo mío, ese sí es opcional. Y ahí está la diferencia que cambia todo. El dolor es lo que te pasa. El sufrimiento es lo que haces con eso. El dolor es el golpe.
El sufrimiento es quedarte reviviendo el golpe una y otra vez, añadiéndole historias, dramatizándolo, convirtiéndolo en tu identidad. Los estoicos lo entendieron con una claridad brutal. Epicteto, que vivió como esclavo antes de ser filósofo, lo explicaba así: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Traducido al lenguaje de hoy, no es lo que te pasó lo que te destruye, es la historia que te cuentas sobre lo que te pasó. Piensa en esto. 2 personas pierden su trabajo el mismo día. Una se hunde. Se dice a sí misma: soy un fracaso. Nunca voy a conseguir nada. Mi vida acabó. Y se queda ahí paralizada, reviviendo la pérdida durante meses. La otra también siente el golpe. Le duele, se permite sentir la frustración, pero después se dice: esto es duro, pero no me define. Puedo buscar otra cosa, puedo reinventarme. Ambas sintieron el dolor, pero solo una eligió el sufrimiento. Y eso, amigo mío, es lo que marca la diferencia entre quedarte atrapado en el caos o recuperar tu calma. Marco Aurelio lo vivió constantemente. Emperador de Roma, perdió hijos, enfrentó traiciones, vio cómo su imperio se desmoronaba. El dolor era real, pero en sus meditaciones escribía algo que debería grabarse en piedra: puedes cortarme la lengua, pero no puedes impedir que mi mente siga siendo libre. Porque entendió que aunque no podía evitar el dolor, sí podía decidir no revolcarse en él. Entonces, ¿cómo dejas de convertir cada dolor en sufrimiento eterno? Lo primero es permitirte sentir. No reprimas, no finjas que no duele. No te digas que eres débil por sentir. Siente. Llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Porque el dolor que no se expresa se enquista y se convierte en sufrimiento crónico. Después pon un límite temporal. Está bien sentir el golpe, pero no está bien quedarte ahí para siempre. Date un tiempo. Un día. Una semana. Lo que necesites. Pero con una fecha límite. Porque si no la pones, el sufrimiento se convierte en tu nueva normalidad y empiezas a identificarte con él. Soy alguien a quien le pasó esto se convierte en soy esto que me pasó. Y algo crucial, separa los hechos de la historia. El hecho es: perdí mi trabajo. La historia es: soy un fracaso. El hecho es: mi pareja me dejó. La historia es: nunca encontraré a nadie más. Cuando logras separar ambos, te das cuenta de que el hecho duele, pero la historia es la que te destruye. Y la historia, a diferencia del hecho, sí puedes cambiarla. Los estoicos practicaban esto constantemente. Se preguntaban: ¿qué de esto es real y qué es solo mi interpretación? Porque la mayoría del sufrimiento no viene de lo que pasó, sino de lo que añadimos encima. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo expresó de forma demoledora: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Él no podía evitar el dolor de estar ahí, pero sí podía elegir no convertirlo en desesperación absoluta. Y tú también puedes. Cuando algo te duela, cuando la vida te golpee, no te castigues por sentirlo, pero tampoco te quedes ahí para siempre construyendo un altar al sufrimiento. Siente el dolor, acéptalo, y después decide conscientemente que no vas a dejar que se convierta en tu nueva identidad. Porque, amigo mío, cada vez que logras separar el dolor del sufrimiento, cada vez que aceptas lo que pasó sin revolcarte en ello, estás recuperando tu poder. Y estás más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma con nada ni con nadie. 14. Las palabras que te dices definen quién eres. Déjame contarte algo que me avergonzó durante días. Ocurrió hace varios años. Estaba dando una presentación importante, nervioso, con toda la sala mirándome. Y en medio de mi discurso, solté con total seguridad una palabra que no existía. Ni siquiera me di cuenta en el momento, pero cuando terminé y vi las caras de algunos, supe que había metido la pata. Esa noche, de vuelta a casa, empecé: eres un idiota, qué vergüenza, nunca más te van a tomar en serio. Y lo peor no fue el error, fue lo que vino después. Durante días esa voz no me dejó en paz. Me despertaba pensando en eso. Todo me irritaba. Cualquier pequeña cosa me sacaba de quicio. Y me di cuenta de algo brutal: mi peor enemigo no estaba en esa sala, ni en las risas que imaginé, ni siquiera en ese error insignificante. Mi peor enemigo era yo, dentro de mi cabeza, machacándome sin piedad. Hasta que un amigo, al verme tan insoportable, me preguntó qué me pasaba. Se lo conté esperando comprensión, y él me dijo algo que me partió. Si le hablaras así a un amigo, no tendrías amigos. ¿Por qué lo haces contigo? Y ahí me cayó el 20. Porque tenía razón.
Jamás le hablaría así a alguien que me importa. Jamás le diría a un amigo que es un inútil por equivocarse. Pero a mí mismo, sin pensarlo, me lo repito una y otra vez. Amigo mío, tu mente es como una radio que nunca se apaga. Y si siempre está transmitiendo insultos, reproches y quejas, no esperes tener paz. Porque no importa cuánta calma busques afuera, si por dentro estás en guerra contigo mismo, y lo haces constantemente sin darte cuenta. Derramas algo en el supermercado y murmuras, soy un desastre. Llegas tarde a una reunión y piensas, siempre la cago. Mandas un correo con un error y te repites durante horas, soy el peor. Como si fueras el primer ser humano en equivocarse, como si un error te definiera por completo. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, no podía controlar lo que le hacían. No podía evitar las órdenes, las humillaciones, los golpes, pero sí podía elegir qué decirse por dentro. Y enseñaba algo fundamental. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Y no lo decía desde un lugar cómodo, lo decía encadenado, humillado, sin libertad, pero con una mente libre, porque aprendió a no hablarse con odio, porque entendió que cuando tu juicio sobre ti mismo es cruel, tu calma desaparece, te conviertes en tu propio verdugo. Marco Aurelio también lo practicaba. Emperador de Roma con todo el poder del mundo seguía siendo humano, se equivocaba, tomaba decisiones malas, y cuando lo hacía, se recordaba a sí mismo, eres un hombre, los hombres se equivocan, aprende y sigue, no se flagelaba, no se hundía, simplemente aceptaba, ajustaba y continuaba. Entonces, ¿cómo cambias esa voz que te destruye por dentro? Lo primero es hacerla visible. La próxima vez que te hables mal, imagina que lo dices en voz alta con tu nombre. María, eres una inútil. Carlos, no sirves para nada. Suena horrible, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que te dices mentalmente. Y pregúntate con honestidad, ¿se lo dirías a tu mejor amigo? Number, porque lo lastimarías profundamente, entonces, ¿por qué te lo dices a ti? Después, entrena a tu mente para ver lo que haces bien, no solo lo que fallas. Cada noche antes de dormir, escribe 3 cosas que hiciste bien en el día. Aunque sean pequeñas, hoy fui puntual, hoy escuché a alguien con atención, hoy respiré antes de reaccionar. Eso le enseña a tu cerebro que no eres solo errores, que también hay aciertos. Y algo que funciona brutalmente bien, grábate un mensaje de ánimo, con tu propia voz, algo simple como, vas a estar bien. Un día más para intentarlo. Y ponlo como alarma, así, en vez de despertarte con un sonido molesto, te despiertas con tu propia voz recordándote que mereces respeto. Porque, amigo mío, tu mente escucha cada palabra que te dices. Y con el tiempo esas palabras construyen tu identidad. Si te repites que eres un fracaso, empezarás a actuar como tal. Si te repites que eres incapaz, dejarás de intentar, pero si empiezas a hablarte con respeto, algo cambia. Empiezas a creer que mereces estar bien. Los estoicos lo sabían. Por eso insistían tanto en vigilar tus pensamientos. Porque los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en acciones, y las acciones en tu vida. Entonces pregúntate ahora mismo, ¿qué frase destructiva te repites sin parar? ¿Qué insulto mental te lanzas cada vez que fallas? Y decide conscientemente que hoy es el último día que lo haces, porque mereces hablarte con la misma compasión que le darías a alguien que amas. Y ahí, justo ahí, cuando cambias cómo te hablas, empiezas a cambiar quién eres, y estás un paso más cerca de ese secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie. Pero aún te queda un importante paso, el último, y es el que muchos olvidan pensando que no es tan importante. Pero sin esto, todo lo anterior se queda en teoría. Esto es lo que lo vuelve real, lo que lo sostiene todo. Vamos a por él. 15. Encuentra paz en el silencio que evitas. ¿Te has dado cuenta de que apenas abres los ojos y ya empieza el ruido? Lo primero que haces es agarrar el móvil. Desayunas con la tele encendida. Te mueves por la casa con auriculares puestos, trabajas con música de fondo, conduces escuchando podcasts, y cuando por fin te acuestas pones un vídeo para dormir. Llevas días, quizás semanas, sin estar ni un minuto en silencio real. Y no es casualidad. El silencio te incomoda, porque en el silencio te encuentras contigo mismo, y muchas veces eso es lo último que quieres. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho. El ruido constante no te protege, te agota. Cada sonido, cada notificación, cada pantalla, te roba un pedazo de paz.
Y tú mientras tanto crees que estás siendo productivo, que avanzas, que aprovechas el tiempo, pero lo que haces es huir de ti mismo. Los estoicos lo sabían hace siglos. Séneca solía desaparecer de las fiestas del Palacio Romano, se encerraba solo en su habitación mientras todos los demás seguían bebiendo y riendo. Y cuando le preguntaban qué hacía, respondía con algo que muchos no entendían. Estar solo no es estar vacío, es encontrarse con uno mismo, porque Séneca entendió algo fundamental, que solo cuando apagas el ruido externo puedes escuchar lo que hay dentro. Solo en el silencio reconoces tus pensamientos reales, tus miedos verdaderos, tus deseos auténticos, y eso da miedo. Por eso lo evitamos. Ryan Holiday, escritor moderno sobre estoicismo, cuenta que al principio el silencio lo aterraba. Intentaba escribir sin música y a los 5 minutos ya estaba inquieto. Caminaba sin auriculares y sentía que algo faltaba. Se sentaba en silencio y la ansiedad subía como una ola, porque no estaba acostumbrado. Su mente, siempre estimulada, siempre ocupada, de repente se quedaba sin distracciones. Y ahí empezaban a aparecer todos los pensamientos que había estado evitando. Pero con el tiempo, ese silencio dejó de ser su enemigo. Se convirtió en su refugio, en el espacio donde tomaba sus mejores decisiones, donde recuperaba su energía, donde volvía a ser él mismo, y tú también puedes hacerlo. No necesitas retirarte a una montaña ni convertirte en monje. Solo necesitas regalarle pequeños momentos de silencio a tu mente. Momentos donde no haya estímulos, donde no tengas que responder, producir ni consumir nada, solo estar. Empieza con algo simple. Desayuna sin televisión, sin móvil, sin nada, solo tú y tu comida. Al principio sentirás las manos inquietas. Querrás agarrar el teléfono, resistirás esa urgencia solo unos segundos antes de ceder. Pero poco a poco, ese tiempo se extiende. Y empiezas a notar algo extraño, que el silencio no es incómodo, es restaurador. Después camina sin auriculares, aunque sea 10 minutos. Escucha los sonidos reales de la calle, los pájaros, los coches, tus propios pasos, tu propia respiración, y nota cómo tu mente, sin distracciones, empieza a ordenarse sola. Los pensamientos que estaban enredados empiezan a aclararse. Las preocupaciones que parecían gigantes empiezan a tomar su verdadero tamaño. Y cada noche, antes de dormir, en lugar de poner un vídeo o revisar redes sociales, solo siéntate. 2 minutos, en silencio, sin hacer nada. Observa cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente, después de protestar unos segundos, empieza a calmarse. Los estoicos practicaban esto constantemente. Marco Aurelio, con todo el ruido de un imperio, se obligaba a tener momentos de soledad. Momentos donde nadie podía pedirle nada, donde podía pensar sin interrupciones. Y en esos momentos escribía sus meditaciones. No para publicarlas, solo para sí mismo, para volver a su centro. Porque el silencio no es vacío. El silencio es claridad. Es el espacio donde tu mente deja de reaccionar y empieza a reflexionar. Donde dejas de correr y empiezas a decidir hacia dónde quieres ir. Y sí, al principio será incómodo. Sentirás que pierdes el tiempo, que deberías estar haciendo algo productivo. Pero esa incomodidad es exactamente la señal de que lo necesitas. Porque si el silencio te aterra, es porque llevas demasiado tiempo huyendo de él. Amigo mío, cada minuto que le regalas al silencio es un minuto que recuperas de tu paz, porque en ese silencio dejas de ser empujado por el mundo y empiezas a moverte desde tu propio centro. Y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que ya no necesitas el ruido para sentirte bien, que puedes estar contigo mismo sin ansiedad, que tu calma no depende de distracciones externas. Y en ese momento estás más cerca de no volver a perder la calma con nada ni con nadie. Si has llegado hasta aquí, si estas 13 lecciones resonaron en ti, escribe en los comentarios: soy dueño de mi calma. Así sabré quiénes son los que entienden que la paz no se ruega, se construye, y que el secreto para no volver a perder la calma, con nada ni con nadie, está en ti.